mis bellezones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien porque en el día de hoy vengo a traeros un vídeo que estabais esperando mucho en el canal. Es el vídeo de la tan odiada y llamada paleta de Anastasia Beverly Hills Subculture o Subculture, como la queráis llamar. Esta paleta, como ya sabéis, YouTube está inundado de vídeos de la paleta, hablando mal, hablando bien, criticando la paleta, probándola. Hay un mogollón de vídeos en YouTube sobre esta paleta y realmente vosotros ya sabéis que yo soy una fan de Anastasia Beverly Hills, que es mi marca favorita de sombras, y yo el año pasado compré la Modern Renaissance, que para mí es mi paleta favorita de toda mi colección. Me encanta la textura de las sombras, me encanta lo que pigmentan, es fantástica esta paleta. Y bueno, cualquier persona que conozca la marca Anastasia Beverly Hills sabe que las sombras de Anastasia son muy pigmentadas. De hecho, yo diría que son las más pigmentadas de toda mi colección, pero son sombras que tienen bastante caída, como es normal en sombras que contienen tantísimo pigmento. Hay personas que prefieren las sombras menos polvorientas pero que pigmenten un poquito menos e ir construyendo poco a poco el look, y hay personas que preferimos las sombras que son altamente pigmentadas y que tenemos que coger muy poquito producto para realizar un look. Entonces, bueno, yo personalmente cuando compré la Subculture yo suponía que sería una paleta muy similar a la Modern Renaissance, y por eso no me dio miedo a comprarla a pesar de las reviews y de las críticas que hubo, porque la Modern Renaissance, sin embargo, es una paleta exactamente igual de polvorienta, ni más ni menos, exactamente igual, y sin embargo no se ha llevado todas las críticas que se ha llevado la Subculture. Y bueno, la verdad es que no lo termino de entender, porque a mí personalmente, después de haberla probado muchas veces, de haberme hecho muchos looks con ella, este look que llevo hoy puesto es el que me he hecho con esta paleta, que al final del vídeo vais a tener el tutorial de este look por si os interesa. Y la verdad es que yo no he tenido ningún problema con la paleta, ni haciéndome looks, ni swatcheándola, ni nada de nada. Sí que es verdad que es una paleta polvorienta, pero evidentemente es una paleta que hay que utilizar poniendo, apenas tocando el pincel en cada una de las sombras, y automáticamente ya se impregna de todo el pigmento que tiene la sombra. Evidentemente, si intentáis hacer lo mismo que con una sombra de Morphe o de Makeup Revolution, que tenéis que pasar el pincel bastantes veces para coger producto, evidentemente estas sombras no están pensadas para eso, entonces así la paleta no os va a funcionar. Y bueno, una vez dicho esto, voy a enseñaros la paleta, que bueno, ya la habréis visto muchísimo, no hará falta que os la enseñe yo a estas alturas, pero bueno, aún así os la voy a enseñar. La paleta es esta preciosidad de aquí, que como podéis ver ya le he quitado el pincel, viene con un pincel de doble punta. Normalmente los pinceles que vienen en las paletas de Anastasia son de bastante buena calidad, y para mí personalmente es la única marca que pone pinceles dentro de las paletas que merecen la pena, y en este caso, al igual que con la Modern Renaissance, el pincel me gusta mucho. Por un lado tiene este lado plano y sintético, y por el otro lado tiene este lado que también es sintético pero parece pelo natural y que es para difuminar, y me encanta el pincel porque realmente sirve y funciona. Y bueno, lo que es la paleta viene con estas 14 sombras que podéis ver aquí. No es una paleta que se parezca a nada que yo haya tenido anteriormente. Me preguntasteis si se parecía a la Androgyny de Jeffree Star. Si queréis un vídeo comparándolas, decídmelo, pero de entrada os tengo que decir que no se parecen. Sí que es verdad que tienen tonos, algún tono parecido, pero las paletas en sí no tienen nada que ver. Y bueno, como es una paleta que ha tenido muchísima controversia, que ha habido en YouTube un montón de vídeos sobre ella, no me voy a entretener más sobre los gramos de cada sombra y las características en sí. Solamente os voy a decir que, como siempre, Anastasia es cruelty free y es una paleta 100% libre de crueldad animal. Y bueno, una vez dicho esto, yo personalmente ya voy a pasar a enseñaros los swatches de todas las sombras, pero personalmente, y como conclusión en este inicio del vídeo, os tengo que decir que a mí personalmente es una paleta que sí que es verdad que lo que son los tonos de la paleta son tonos muy potentes, muy potentes, y que por ejemplo hay que tener cuidado a la hora de mezclar según qué tonos, porque por ejemplo si mezclamos un amarillo con un azul, como estos son pigmentos casi puros, el azul cuando se mezcla con amarillo da verde. Entonces si mezclamos estas dos sombras, pues puede ser que el resultado sea una sombra verde en nuestro párpado. Entonces sí que hay que tener en cuenta a la hora de mezclar las sombras, intentar ir con cuidado según qué sombras mezclemos. Y luego también hay otra cosa que quiero decir de esta paleta, y es que a mí personalmente este look me lo he hecho íntegro con esta paleta.
pero yo pienso que esta paleta está más pensada para utilizarla individualmente. Quiero decir que cada una de las sombras las utilicemos complementándolas con otra paleta como sombra principal en el párpado móvil. Y digo esto porque al ser sombras tan pigmentadas, si no sabemos mucho de colorimetría, según qué sombras mezclemos, puede ser que obtengamos un tercer color que a lo mejor no nos termine de gustar en nuestro look. Entonces, si no sois personas que sois maquilladores o personas experimentadas con sombras como estas tan pigmentadas y con pigmentos tan concentrados, lo que yo os diría es que utilicéis directamente otra paleta y que utilicéis estas sombras como sombra principal. Ese es mi consejo y yo creo que así sí que os va a gustar la paleta. Y bueno, bellezones, una vez dicho esto, vamos a pasar con los swatches de la paleta, que vais a alucinar porque son todos increíbles, y después nos vemos. Hasta ahora. Bueno, bellezones, en primer lugar tenemos la sombra Cube, que es una sombra duocromo que es entre blanca y rosada según como le dé la luz. Es una sombra preciosa que queda increíble tanto en el lagrimal como en el arco de la ceja. La siguiente sombra es la sombra Dawn, que es una sombra en color beige tirando a melocotón un poquito. Es bastante intensa esta sombra y sirve perfectamente como tono de transición. La siguiente sombra es la sombra Destiny, que como podéis ver es una sombra verde militar que sí que recuerda bastante a la sombra Military de la paleta Androgyny de Jeffree Star, pero es una sombra, a diferencia de la Androgyny, que es un poquito más oscura y que tiende un poquito más al gris. La siguiente sombra es la sombra Adorn, que es una sombra metalizada, irisada, preciosa. No tiene purpurina, pero sí que tiene mucho brillo. Y bueno, como podéis ver, es una sombra bronce, muy pigmentada y que queda preciosa. La siguiente sombra es All Star, que como podéis ver es una sombra completamente mate en color granate, súper pigmentada. La siguiente sombra es Mercury, que es una sombra también mate en color gris. Y bueno, no hace falta que diga que todas las sombras mate de esta paleta son súper pigmentadas, y esta también lo es. La última sombra de la primera fila es la sombra Axis. Ha sido muy criticada esta sombra por lo polvorienta que es. Sin embargo, es un azul marino que para mí es el azul marino más pigmentado que tengo y es increíble esta sombra. La siguiente sombra es la sombra Roxy, que es una sombra que, como podéis ver, es un tono rosado tirando a color piel, precioso, un salmón muy bonito, y esta sombra es increíble. Ha sido también muy criticada, pero esta sombra, cuando la aplicáis de transición en entre el párpado móvil y el párpado fijo, es alucinante. La siguiente sombra es la sombra Electric, que también ha sido muy criticada porque la gente dice que no tiene la intensidad que se pensaban, pero yo personalmente la utilizo con el Glitter Primer de NYX y no tengo nada que decir de esta sombra. Me fascina y es muy intensa si la utilizáis de esta manera. La siguiente sombra es la sombra Fuge, que como podéis ver es un marrón medio tirando a oscuro con subtono cálido, es precioso y también súper pigmentada esta sombra. La siguiente es New Wave, que es una sombra mostaza increíble. Ya sabéis que este otoño se va a llevar el tono mostaza y esta sombra es ideal para llevarla esta temporada y además es única y preciosa. La siguiente sombra es Untamed, que se parece bastante a la sombra Axis, pero la diferencia es que esta tiene un subtono un poquito más verdoso y también es completamente mate. La siguiente sombra es Edge, que como podéis ver es una sombra amarilla mate increíble, es preciosa esta sombra y única, me encanta. La última sombra de la paleta es la sombra Rowdy, que como podéis ver es una sombra violeta oscuro preciosa que se difumina increíble y que también me encanta combinar esta sombra. Pues una vez habéis visto todas las sombras de la paleta, ya después de haber visto los swatches, ya sabéis que sobre todo la controversia ha sido a la hora de utilizarlas al hacer un look. Yo personalmente ya me he hecho bastantes looks con la paleta y no he tenido ningún problema con ella. Simplemente hay que saber utilizar las sombras, hay que saber cuánta cantidad de producto coger de cada una de las sombras y sobre todo si no os gustan las sombras polvorientas, pues evidentemente no os va a funcionar. Cuando veáis el look este que me he hecho de ojos vais a ver que la paleta tiene súper poca
poca caída, o sea que si realmente utilizamos bien los pinceles adecuados y la cantidad adecuada, no tiene por qué haber demasiada caída de la paleta. Sí que hay un poquito, pero prácticamente no hay caída. Por tanto, yo personalmente, y después de esto os voy a dejar ahora con el tutorial, y al final del vídeo os cuento mis conclusiones finales con esta paleta. Hasta ahora voy a empezar aplicando el primer de sombras y voy a utilizar el Shadow Insurance de Too Faced. Lo primero que voy a hacer, como ya he empezado a hacer en este ojo, es coger la sombra Dawn, que es esta sombra de aquí. Es un color beige bastante intenso, y con un pincel tipo L27 de Morphe o cualquier pincel que tengáis grande para difuminar, y lo que vamos a hacer es difuminarla bien tanto hacia el párpado superior sin llegar a tocar la ceja, como hacia el párpado móvil. A continuación voy a coger la sombra Roxy, que es esta sombra rosada de aquí preciosa, y lo que voy a hacer es con otro pincel de Morphe, en este caso L22, que es muy parecido al anterior pero más acabado en punta. Voy a coger esta sombra y la voy a difuminar por la cuenca, pero como podéis ver sin llegar tan arriba como hemos llegado con la sombra anterior. A continuación, con el pincel de Morphe M411, que todavía es más acabado en punta que el anterior, lo que voy a hacer es coger la sombra Destiny, que es esta sombra de aquí, que es como un azul verdoso mate, preciosa también, y lo que voy a hacer es aplicarla en la cuenca, pero más abajo todavía, y en el tercio exterior del ojo y en el tercio interior. Con el pincel anterior voy a integrar bien todas las sombras. A continuación voy a aplicar glitter primer en el centro del párpado móvil. Y con el propio pincel que viene en la paleta voy a utilizar el lado plano y voy a utilizar la sombra Electric, que es este verde precioso de aquí, me encanta, y lo que voy a hacer es aplicarla en el centro del párpado. Mirad qué bonita es esta sombra y qué intensa queda con el glitter primer, y ahora la voy a difuminar con el pincel anterior con el que hemos aplicado la sombra Destiny, y la voy a integrar bien con el resto de sombras. Una vez realizado esto, en el párpado inferior vamos a utilizar esta sombra morada de aquí, que es la sombra Rowdy, y lo que voy a hacer es que con un pincel plano y cortito la voy a aplicar al ras de las pestañas inferiores. Voy a difuminar bien esta línea con un pincel limpio. Ahora vamos a realizar el rabillo, y para ello voy a utilizar el gel liner de Deli Plus. A continuación, en la línea de agua vamos a utilizar este gel liner waterproof de la marca Essence, que es en color verde metalizado precioso, y bueno, lo que voy a hacer es eso, aplicarlo en la línea de agua. Aplicamos máscara de pestañas y voy a utilizar la volumen 4 dimensiones de Deli Plus. Voy a utilizar la sombra Cube, que es esta sombra de aquí blanca duocromo con destellitos rosados, preciosa, y voy a utilizar este pincel de Morphe, que como podéis ver he sacado en punta súper fino. Es no es de Morphe, es de Burlesque, es el número Pro 178, y lo que voy a hacer es aplicarla en el lagrimal. Y por último, y para terminar con el look, vamos a utilizar también un poquito de la misma sombra, de la sombra Cube, y la vamos a aplicar en el arco de la ceja. Y listo, aquí tenéis el look terminado.
Subculture de Anastasia Beverly Hills. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido a la hora de elegir si comprar o no esta paleta, que os hayáis podido formar una opinión mejor al ver los swatches y al ver el look de maquillaje y qué tal se trabaja en las sombras. También deciros que bueno, en este canal, como es mi canal, yo os tengo que dar mi opinión, y mi opinión, ya la sabéis, es que esta paleta a mí me encanta, me fascina. Después de la Modern Renaissance se ha convertido en mi segunda paleta favorita de toda mi colección. A mí personalmente no me importa que las sombras tengan algo de caída, siempre y cuando sean muy pigmentadas, como es el caso, muy cremosas, y de verdad estas sombras son alucinantes. Y bueno, bellezones, antes de terminar el vídeo os quiero decir que en la caja de la paleta es muy importante que miréis este número de aquí, porque si el número empieza por P7, como es el caso de mi paleta, quiere decir que es una paleta de nueva tirada, porque hubo una primera tirada de paletas de Anastasia que salió defectuosa, que lo que son los pigmentos no estaban bien prensados dentro de los godets de cada una de las sombras, y entonces esas paletas salieron defectuosas y Anastasia las cambió. Si tenéis una de esas paletas, poneros en contacto con la marca, porque lo más probable es que os cambien la paleta, y luego después sacaron las paletas de segunda tirada, que son estas, así que fijaros que ponga P7, porque las que son de nueva tirada no han, al menos personalmente creo que no tiene ningún problema la paleta y que sí que funciona increíble. Así que fijaros en esto también, porque es posible que algunos de los vídeos que hayan subido a YouTube sean de la versión primera que hubo de esta paleta y no de la segunda. Desde luego yo os tengo que decir que estoy encantadísima con la paleta, me encanta y os la tengo que recomendar porque es increíble, yo os la recomiendo muchísimo. Y bueno, bellezones, ahora sí que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, dadle manita hacia arriba si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, a mí me ayudáis muchísimo si os suscribís, y al ladito del botón de suscripción tenéis una campanita que si le dais vais a recibir todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo al canal. Y por último os dejo también por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir por Twitter, por Instagram, por Facebook o por donde vosotros queráis. Y nada más, mis bellezones, desde aquí os mando un besazo